Vamos a darle ya la bienvenida, Diego. ¿Estamos preparados? ¿Sí? ¿No? Vale, unos minutos. No se preocupe que enseguida le vamos a microfonear porque estamos deseando escucharla. Ella es Jenny Anderson, viene desde Reino Unido y como tenemos claro todos, pues es el momento de copiar qué se ha hecho allí, lo bien que lo han hecho y qué resultados han obtenido. Por supuesto, ella nos va a dar las claves, como decimos, de esos 7 principios que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar todo lo necesario para impulsar nuestra ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Ya la tenemos aquí, Jenny Anderson, cuando quiera. Adelante. Thank you. Okay, can everybody hear me okay? That's working? Okay. Good morning. Gracias por invitarme a formar parte de este encuentro de personas que moran hacia un futuro nuevo y diferente. Tengo muchas ganas de explorar su ciudad en los próximos días. And that's the end of my Spanish, I'm Bueno, afraid, eso es todo lo que puedo decir en español. Lo lamento mucho porque tengo un español muy escaso, así que me disculpo por no poder tener la capacidad de darles esta presentación mía en español. Estoy encantada de estar aquí. Vinimos ayer del aeropuerto y teníamos esa sensación de que es una ciudad muy interesante en la que formar parte y estaba muy sorprendida al ver lo verde que fue el trayecto, lo que es un indicativo interesante de lo que está sucediendo con las condiciones climáticas, porque de lo contrario no hubiera esperado que el trayecto del aeropuerto aquí hubiera sido tan verde. Algo interesante. Bueno, se me ha invitado a hablar hoy un poco sobre cuáles son los principios clave en los que consideramos que en los que nos debemos apoyar para poder regenerar futuros. Pero antes que eso, me gustaría hacer hincapié en algo que es tremendamente serio para todos, el motivo por el que estos principios son tremendamente importantes. Entonces, me gustaría comenzar diciendo que estamos en un momento muy crítico para la especie humana. Estamos hablando de que es un momento de 500 años donde tenemos que hacer un enfoque diferente en el futuro, adoptar una manera distinta cómo nos relacionamos con la vida del planeta en el que estamos y cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo nos relacionamos con los sistemas naturales que respaldan la vida. Es algo tremendamente importante, que fue importante cuando desarrollamos la agricultura y otros avances humanos, pero hay que ser consciente cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo lo vamos a hacer en el futuro. Estamos ahora mismo estamos en una policrisis o una metacrisis. En la actualidad hablamos de una crisis de todos los sistemas que dan vida a la Tierra y estamos hablando sobre una crisis ecológica y hablamos sobre lo que es las fronteras de la resiliencia, donde podemos ver que en un espacio de tiempo muy corto, desde el año 2009 hasta la actualidad, hemos rebasado los límites, las fronteras para tener una tierra, agua estable que pueda respaldar la vida en la tierra, y es tremendamente importante encontrar vías estratégicas para poder reacceder y al mismo tiempo gestionar afrontar una crisis económica y pública. Esto fue publicado por el periódico The Economist, que hizo un análisis sobre cuáles eran las zonas menos habitables si subía la temperatura 2,5 grados entre 2 y 2,5 grados centígrados, y nos estamos acercando cada vez más a ese umbral. Y solamente esta zona de habitabilidad va a generar migraciones masivas. Muchas sociedades piensan que es un desafío, pero si alcanzamos esta
estas temperaturas, la mitad de la Tierra se va a convertir en un lugar inhabitable, motivos por el que tenemos que afrontar la crisis ecológica, y al mismo tiempo creo que además tenemos la sensación, todos, de que tenemos una crisis cultural y una crisis económica. El modelo económico de crecimiento sobre el que nos hemos basado durante casi toda nuestra vida, que está centrado en un crecimiento económico constante, ya no funciona, y no estoy seguro sobre cómo se mueven las cosas aquí y cómo se apoyan los sistemas a largo plazo, pero bueno, el perfil de estos riesgos prácticamente en todos los sistemas sociales en los que nos basamos, vemos que se tiene que basar en la salud mental, física, además afrontar a lo que es la población que envejece. El sistema de seguridad social nos va llevando a una crisis económica y social cada vez más profunda, y también considerando todo lo que es el contexto geopolítico inestable en el que nos movemos y vivimos en la actualidad, donde veremos probablemente cómo vamos agotando los recursos, y es algo que va a ir proliferando en todo el planeta, algo que genera mucha incertidumbre, y bueno, pues tenemos que dar un salto importante hacia el futuro. Pero las buenas noticias es que hemos hecho muchos saltos conscientes desde que los humanos pasamos de ser recolectores y cazadores hasta el momento actual, motivo por el que tenemos una capacidad inmensa para poder cambiar la manera en que diseñamos las economías, cómo podemos existir desde la perspectiva cultural y cómo podemos afrontar los desafíos ecológicos. Lo que me gustaría compartir con todos ustedes hoy son algunas historias sobre los principios básicos en los que trabajamos desde la perspectiva regenerativa, y que, bueno, pues que han permitido que algunos contextos de ciudades puedan afrontar el futuro. ¿Y cómo es esta trayectoria? No sé si pueden ver la lámina. Es un viaje, ¿no? Si vemos dónde nos encontramos, dónde se encuentran esos contextos económicos y sociales, vemos que es una parte convencional, pero bueno, es mejor dar un paso que romper lo que es el contexto leal. Pero hay muchos ecopostureo que se lleva a cabo, y hemos llegado a esto trabajando con prácticas circulares. La verdad que hemos estado empezando a trabajar en el ámbito restaurativo como prácticas desastrosas, donde realmente están con este ecopostureo en entornos marinos, y que son prácticas que están dirigidas de atenuar los riesgos que afrontamos en la actualidad. Hay algunas prácticas en las que hemos avanzado hacia un futuro regenerativo que podríamos describir como restaurativas, es decir, cualquier trabajo que restaure la naturaleza estará en uno de estos maravillosos ejemplos. Y paralelamente, bueno, pues nos encanta el lugar donde nos encontramos ahora mismo. Nos encantaría trabajar en una oficina como la que tienen ustedes, ¿no? Pero estamos hablando sobre restaurar la justicia social también, y eso lleva también, hay diferentes iniciativas en diferentes lugares del mundo. Y aparte estamos avanzando hacia un futuro reconciliatorio, donde hablamos sobre cosas como decolonización, y en mi país en especial esto tiene que ver con la reparación en el país donde hubo una colonización, pero para poder llegar a un futuro regenerativo es el lugar donde desarrollamos y diseñamos en armonía con los principios de la vida, que garantiza las garantías y las condiciones vitales. Así que para nosotros este viaje va desde la historia de la maquinaria, que es algo que hemos trabajado teniendo en cuenta en historia de la máquina, la parte industrial, lo que era la extracción de valores, el resolver problemas, externalidades excluidas, y la parte pasan a un futuro regenerador donde la naturaleza se pueda ser distribuido, donde sea adaptativo y potenciado, basado donde haya calidad, donde haya equidad, comunidad, y que vuelvan a ser estos los valores para el desarrollo. ¿Cómo podemos hacer esto?
Aquí es el lugar donde estamos trabajando. Trabajamos también, por una parte, en el desarrollo de capacidades para un futuro regenerativo. Además, somos investigadores y publicamos. Y aparte, tenemos asociaciones, vínculos con algunos lugares que mostraré más adelante en mi presentación. Y nuestro objetivo es trabajar para tener lugares para la vida, donde tenemos ecología, economía y cultura holísticas trabajando mano a mano. Y esos son los lugares a los que asesoramos. Bueno, algunos de los principios en los que nos basamos. En primer lugar, y el primer principio, y el más claro, y que parece que es la verdad más sencilla a la que podemos llegar en lo que al diseño se refiere, y creemos que hay 7 claves en el diseño de la vida. El primero de ellos es el diseño de la vida para todos y no para parte de la vida. Entonces, genéricamente, se nos ha enseñado a pensar de una manera fragmentada. Dividimos la administración en diferentes capítulos. Pues tenemos la gestión de residuos, la atención social, los hospitales están divididos también en departamentos, la parte cardiovascular, la parte de emergencias, y nuestro sistema educativo también está dividido, ¿no? Y está diseñado de una manera competitiva. Pero esa no es la manera en que está diseñada la vida. Si pensamos en un bosque prístino, donde cada organismo en este bosque interactúa con otros organismos, cada uno tiene una función clara que contribuye a la evolución de las condiciones que procuran la vida en ese contexto tan complejo. Entonces, estamos hablando sobre sistemas adaptativos, y no existe ninguna ciudad que pueda señalar hoy que describiría como una ciudad regeneradora, pero muchas de ellas están ya en la senda correcta. Entonces, ¿cuál es el aspecto que tiene el contexto general de la ciudad? Y aquí podemos ver, y esperamos que podemos avanzar en aquello que decimos es el curar la historia de la separación. Entonces, esto significa que hablamos de la historia entre los humanos y la naturaleza, el curar la historia entre humanos, donde hemos aprendido a etiquetar y a separar por racismo, por el sexismo y todas aquellas cosas que vivimos en el día a día, y hablamos que vamos hacia un futuro regenerador, reconociendo que nuestra capacidad científica y de análisis que hemos desarrollado hasta la fecha tienen valor, pero además tienen que tener un valor de manera que aprendemos también de nuestro conocimiento intuitivo y distintivo. Entonces, estamos hablando de la ciudad de Kalundborg en Dinamarca. No sé si alguien lo conoce, pero es un lugar chiquitito, interesante en el centro de Dinamarca, y tiene un puerto, y estuvimos trabajando con la ciudad de Kalundborg entre el 2022 y el 2025 en un proyecto, en un programa muy interesante, donde podemos ver por la imagen que se muestra que la ciudad en sí está dividida en diferentes partes. Tenemos una parte residencial de la ciudad, como podemos apreciar. Hay un ruido de fondo que no sé si lo estoy haciendo yo como ponente. ¡Ay, el pendiente! Parece ser que está chocando parece ser que es mi pendiente chocando contra el micrófono. La verdad que la intérprete agradece que se quite el pendiente. Okay. Bueno, y detrás mío pueden ver una refinería y una parte industrial. Entonces, Kalundborg tenía una de las estaciones de radio, una de las primeras refinerías, aparte que tenía una de las primeras granjas de aerogeneradores, pero también tiene algo tremendamente interesante que aparece aquí, y aparte también tiene un parque educativo que está aquí. Entonces, la parte
parte del proyecto en el que estuvimos trabajando fue todo lo que era la llegada de un colegio llevado a un parque para poder hacer una simbiosis, que es uno de los complejos industriales importantes en Europa, que podemos hablar de que, bueno, pues que es utilizado por muchísimas organizaciones. Se utiliza también en Europa, y aparte también tenemos ese 60% de la incidencia que tiene, pero cada organización que trabaja ahí aprende cómo utilizar este sistema. Y en una ciudad como esta, hablamos de una ciudad tecnológicamente muy avanzada, pero cuando llegamos a Kalundborg, el equipo que iba a trabajar con el municipio, con el Colegio de Arquitectos, y el primer recorrido para poder entender cuáles eran los principios subyacentes y toda la parte que era el contexto geológico, industrial y cultural, y vimos un patrón crítico que se ha repetido durante miles de años con una serie de organizaciones que van llegando, reyes y otro tipo de regímenes que han ido llegando para poder extraer valor de Kalundborg sin aportar nada a cambio. Y cuando empezamos a hablar de los grupos de multipartícipes, empezamos a hablar del futuro de Kalundborg, y sorprendentemente pudimos ver que se repetía este mismo patrón con la simbiosis industrial, que básicamente era una cuestión que no se consideraba, y toda la gente que venía de Copenhague venía a Kalundborg y se iba sin interactuar con la gente de la ciudad, y los residentes se describían como abandonados, no tenían conexión con la naturaleza, no había ni siquiera un árbol o un prado, salvo que estuviera reunido pues un océano, maravillosos paisajes fuera de la ciudad. Y hablamos de una especie de desequilibrio económico oculto, y bueno, tenían justamente enfrente de la refinería, tenían un océano maravilloso, pero nadie iba a esa costa, y empezamos con un proceso para tener una serie de grupos de multipartícipes para poder hablar sobre el futuro, cómo podríamos sanar esta historia de separación y dar la bienvenida del Real Colegio de Arquitectos, que tenía una postura muy crítica, y bueno, pues queríamos hablar una nueva historia de entendimiento compartido de relación, y bueno, pues intentar integrar esto en la ciudad para dar un nuevo valor a la gente que vivía allí desde la perspectiva cultural, económica y ecológica, de forma que los primeros estudiantes que llegaron empezaron a trabajar con un grupo de ciudadanos que estaba tremendamente implicado para reimaginar partes de la ciudad que no tenían el valor y que eran infrautilizadas y vacías, y en vez de construir el nuevo supercolegio, pues utilizamos utilizar una serie de infraestructuras que estaban no utilizadas, y pudimos alojar a todos los estudiantes en familias en vez de alojarlos en una residencia. Parece sencillo de hacer, pero estamos hablando del efecto de también traer una empresa de arquitectura para reimaginar cuál es el aspecto que tendría la ciudad para que fuera verde, cuál sería el aspecto si fuera vibrante, con cultura, con cafés. Y lo que sucedió es que de pronto todo el complejo de la industrial pues empezaron a tocarse un poco los bolsillos, invirtiendo en el bienestar de la ciudad. Y durante un periodo de 2-3 años el proyecto pues empezó a hablar de una sociedad circular, más que solamente ser una ciudad que alojaba un tejido industrial, y vimos la reconexión entre el complejo industrial, la ciudad, el municipio, los ciudadanos y los municipios, y fue cambiando. Fue un pequeño comienzo, pero es lo que damos cuando decimos de una visión holística, ¿no? Y lo miramos holísticamente haciendo la pregunta de cómo podía desembarcar allí el Real Colegio de Arquitectos para sanar esta historia de separación. ¿Y cuál es el aspecto que tiene en otro lado del mundo, como por ejemplo en Nueva Zelanda? En la ciudad de Auckland hay un proyecto que se llama Mangere Nghere,
que hablamos de un proyecto de restauración del paisaje cultural y ecológico entre el municipio y la gente maorí que vive en esa ciudad. Y bueno, mi país es muy responsable de muchas prácticas coloniales horrorosas donde los indígenas pues realmente fueron desarraigados de su país, de su tierra, pero en el caso de Nueva Zelanda tiene una serie de proyectos municipales por un tratado alcanzado donde tienen que considerar los derechos y el potencial futuro de las poblaciones indígenas. Estamos hablando de los maorís y que tienen una tendencia a, pues porque tienen desafíos con lo que es la salud, la alimentación. Y bueno, y este proyecto tiene que ver con lo que es la restauración ecológica, alimentaria, cultural y la equidad económica para ponerla en el centro de la ciudad, para crear diferentes bosques alimenticios, ver lo que se puede sembrar, cómo se va a compartir estos bosques comestibles, pero para intentar además aumentar la disponibilidad de alimentos con gran densidad de carga alimentaria. Y bueno, hacemos una serie de paisajes urbanos y hablamos de una serie de proyectos donde no solamente se integra este tipo de bosques alimenticios sintrópicos, sino también el tener una sensación cultural y equidad económica. Y podemos ver que la parte de Auckland-Mandurah, donde tenemos la mayoría de las comunidades maoríes, también tienen la menor densidad de árboles en estas zonas, ¿no? Motivo por el que hay un enfoque distinto que tiene que ver con la sanación cultural y el daño que se ha generado, pero también sobre mejorar la salud y al mismo tiempo el hacer mejoras ecológicas, todo mano a mano. Y este es uno de los principales enfoques del enfoque de regenerativo, es lo que intentamos hacer en todas las ciudades donde trabajamos, el intentar mejorar la regeneración económica, cultural y ecológica, y la restauración ecológica, todo mano a mano. Y la última parte de este proyecto, que creo que fue tremendamente importante, es que en Nueva Zelanda hay importantes lugares de herencia espiritual que están vinculados a la cultura maorí, que estaban protegidos y se integraron durante el proyecto del que estamos hablando ahora mismo. Y dado que hemos hablado sobre el trabajo regenerativo y hacemos una serie de preguntas en vez de dar cosas por hechas, y en cada de estos puntos hago preguntas que me encanta formular a lo largo de mis presentaciones. Estamos aquí en Santa Cruz de Tenerife, hablamos en qué lugar de Santa Cruz se está desarrollando la historia de la separación y cómo podría la organización participar en sanar esa historia para ayudar a crear futuros más regenerativos. Entonces, segundo principio, algunos de estos principios pueden ser, un poco llamativos. Diseños de vida para el potencial evolutivo. Nos encanta resolver problemas de forma retrospectiva también, porque es la única manera, porque crea un potencial evolutivo mirando hacia el futuro. Entonces, cuando estamos trabajando con esto, siempre hacemos este tipo de preguntas. ¿Cuál es el potencial evolutivo que tenemos aquí? ¿Cómo podemos avanzar? Así que en el caso tenemos Sheffield, una ciudad del Reino Unido que era de origen industrial y tenía muchísimo tejido industrial, y que durante muchísimas décadas hubo un declive industrial, pero es un buen ejemplo de cómo los ecosistemas se van regenerando y pueden trabajar mano a mano, la parte industrial y ecosistema, de manera que no existe una directiva básicamente no hay una directiva, ¿no? Pero se ha hecho de una manera ecosistémica, digámoslo así. Entonces, podríamos describirlo como el comienzo de algo que se llama bioregionalismo urbano. Hablamos sobre una serie de proyectos físicos y naturales, uno enorme en el que se han unido los ciudadanos a través de una organización que se llama EUPES, que tiene que ver sobre el restaurar el potencial del río Don, uno de los más contaminados de la ciudad. Aparte, también tenemos una zona de lagos que también se está haciendo en el distrito Peak,
TIC para lidiar con la escasez de agua en el futuro, pero también hay muchísima gestión natural de las inundaciones del Valle del Lemp. Hay 5 ríos que pasan por esta ciudad y aparte hay una autoridad que se llama el Fideicomiso de los Ríos Sheaf y Powder que están trabajando en esto, y aparte tenemos una serie de proyectos donde hay series de proyectos de restauración ecológica, pero también tenemos una serie de ecosistemas ciudadanos, cívicos y culturales que reúnen a la gente de manera regular para hablar y debatir sobre cuestiones políticas, para hablar sobre ideas y ver maneras de poder avanzar. Aparte que hablamos de que hacen publicaciones, de manera que tienen también una serie de bibliotecas donde podemos entender y ver cómo se podría regenerar Sheffield. Y han creado también un laboratorio de innovación y experimentación que se llama el Red UV Lab. Y aparte también tienen un impacto muy positivo en esta iniciativa, de manera que quieren moverse de este formato a otro tipo de gobernanza regenerativa para tener una serie de organizaciones emergentes y cambiar la gobernanza, que es parte del ecosistema que está empezando a desplegarse. Y aparte tenemos una serie de organizaciones legales que están ofreciendo. Tenemos Lawyers for Nature, que también, pues abogados por la naturaleza, que también están defendiendo lo que son que los ríos que cruzan las ciudades tengan una serie de derechos como elementos naturales, y aparte el ámbito institucional con las universidades de Sheffield Hallam y la de Sheffield, y aparte que utilizan también otro paradigma y se están uniendo a esto, preparándose para intentar invertir en el futuro. Y el último aspecto que también se está testando, que es la parte más difícil, que es la frontera financiera, evidentemente. Y no sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre lo que son las Bioregional Financial Facilities, que se viene traduciendo como las instalaciones de financiación biorregional, y hablamos sobre, es una especie de banco biorregional y está intentando mecanismos de financiación biorregionales, y está dando financiación desde la restauración económica, ecológica y cultural, de manera que todas estas pequeñas tiendas de alimentación pues puedan tener estabilidad de cara al futuro. Y aparte sería un lugar donde poder ensayar el primer banco biorregional del Reino Unido, y están también haciendo una serie de prototipos que se están testando para ver cómo funciona de moneda multivalente. Y bueno, cuando jugamos el típico juego de cómo cambiar el mundo, y lo primero que tenemos que cambiar es el sistema financiero, pero creo que los bancos biorregionales podrían ser instrumentos de cofinanciación para hacer la regeneración biorregional. Esto en el caso de Sheffield. Y luego tenemos la ciudad de Jersey, una isla como aquí, donde estamos encantados de trabajar, y cuando preguntamos cuál es el potencial evolutivo de una isla, con una serie de estrategias, estamos hablando de una isla muy chiquitita de 7 millas, pero bueno, estamos hablando de un lugar donde hay que gestionar muchísima cantidad de dinero, porque en Jersey sobre todo hay instituciones bancarias, y algo que sucedió hace 9 años es que no había seguridad alimenticia. La alimentación que se producía era sobre todo industrial, pues las papas y bueno, Power Place, que también es un compañero que vino de un proyecto hablando sobre cómo se podía montar unos restaurantes de alta calidad donde se podía experimentar comida de gran calidad, y bueno, el poder obtener una serie de ingredientes para proveer a su restaurante. Y esta isla tiene la mayor tasa de diabetes de toda Europa, y ella pensaba cambiar el sistema alimenticio de la isla. La forma en la que ha cambiado este sistema fue aumentándola de manera por etapas, es decir, cómo diseñamos desde la perspectiva regenerativa, ver cómo podemos ver el futuro y las vías en las que podemos trabajar mano a mano. Entonces, lo primero que hizo fue montar una organización dando espacio a los pequeños agricultores
ecológicos y permitir a los clientes que eran miembros de este club el poder experimentar diferentes tipos de menús orgánicos. Y empezó a cambiar lo que era la paleta de gustos de la gente de la isla. Y este proyecto tuvo un éxito tan rotundo que atrajo al gobierno y empezaron a hacer alianzas de agricultura ecológica y como tienen una cantidad de libertad en la isla de Jersey por toda la historia que tiene y durante un periodo muy corto de tiempo pudieron cambiar lo que eran las políticas de inversión de manera que los agricultores ecológicos pues, podían beneficiarse de una serie de inversiones más que estar afectados por la agricultura industrial y empezaron a hacer unos festivales como las imágenes que vemos aquí, trayendo expertos de toda Europa para hablar sobre el alimento y el futuro de la alimentación, de manera que pudieran construir una credibilidad, estrategia para poder cambiar el sistema y algo en lo que trabajaban muchísimo era el cambiar toda la naturaleza del sistema financiero de la isla de Jersey. Y de manera que si podemos cambiar el sistema de alimentación y agricultura y en el tercer festival inventamos al sector financiero y lo que intentamos hacer en Jersey es un lugar donde tiene una capacidad financiera única, como en esta isla, que se convierta en algo que pueda ofrecer inversión para una transformación regenerativa en toda Europa. Esto lleva tiempo, fueron 9 años el cambiar el sistema alimenticio al lugar en el que se encuentra en la actualidad, pero uno de los proyectos clave que emergió en el gobierno fue una asociación con Ruanda, por ejemplo, donde estaban hablando sobre lo que era, se exportaban los productos lácteos a una serie de viudas que quedaron sin marido para poder darles una serie de productos de alta, ricos en proteínas y bueno, pues empezaron a trabajar en esto para intentar reparar este tipo de desafíos en otros lugares. Y este es el aspecto que tiene el proceso. Quizás sea difícil ver lo que son los detalles, pero bueno, la primera fase sería ver si podemos hacer una base regenerativa en esta isla. Luego necesitamos compromiso por parte del gobierno y luego el sector financiero y seguir pues expandiendo ese potencial que tiene esa isla. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el potencial evolutivo futuro aún sin desarrollar de Santa Cruz de Tenerife? Esa es la pregunta que les hago. Número 3, diseños de vida que respetan la singularidad biocultural. ¿Qué significa esto? Suena pues como una frase muy grande, ¿no? Significa que cada lugar en el mundo, que siempre es la base de nuestro trabajo, tiene unas calidades únicas, ¿no? De energía, de biología, y estos lugares tienen más éxito cuando su economía y su cultura se basa en esas características. Para dar un ejemplo, esta ciudad es en Tailandia. ¿Alguien lo conoce? Chanthaburi. Se sitúa en el este de Tailandia y hace unos 700 años se instalaron allí un pueblo Chong del norte de Vietnam. Pero luego ha tenido como olas de diferentes pueblos llegando a lo largo de los siglos. Entonces es realmente un caldo de cultivo allí. Es un lugar reconocido por UNESCO por su patrimonio, por ser patrimonio de la humanidad. A los chinos les encanta esta fruta, el durian. ¿Alguien lo ha probado? Pues huele fatal. A mí no me gusta personalmente, pero a los chinos les encanta. Los chinos invirtieron mucho dinero allí para
cambiar el paisaje alrededor de esta zona para crear un monocultivo. En su historia había mucha variedad, ¿no? Especia, cardamomo, pimienta, etcétera, en los cultivos. Fue realmente una economía muy diversa, pero ahora es un monocultivo, lo cual destruye la biodiversidad, porque esta planta requiere de muchos pesticidas. Entonces, lo que era en el pasado un punto muy fuerte para la biodiversidad, pues estábamos viendo que ya no. Hicimos un estudio sobre toda la historia de este lugar para ver cómo sería el futuro. Unimos los actores económicos con los del turismo, con organizaciones de la agricultura, etcétera, etcétera, y creamos un plan de 10 años para mejorar el potencial para una agricultura regenerativa. Creamos cursos para los agricultores, mecanismos de financiación para esos agricultores, para ir poquito a poco volviendo atrás a esa producción más variado, ¿no? En vez de dependerse tanto de ese monocultivo. Empezamos con pimienta y cardamomo, celebrando realmente las comunidades turísticas, económicas y agricultoras. Invitamos a todos los hoteles, da igual el tamaño, a que invierten en esos distintos tipos de producción, ¿no? Alejándose de ese monocultivo. Realmente esto va a requerir tiempo, ¿no? Estamos en las fases principales, pero queremos que esto invite más inversión cultural de esta comunidad Chong. La idea es ir hacia una economía más diversificada. Entonces, otra pregunta. ¿Qué tiene Santa Cruz de único desde el punto de vista biocultural que no se exprese adecuadamente desde el punto de vista económico, cultural y ecológico? Bueno, estamos hoy en un ejemplo maravilloso de lo que se puede hacer. Estoy pendiente de la hora porque quiero respetar mi tiempo. 4. Diseños de vida para la relacionalidad y la interconexión anidada. Otra gran frase, espero que las intérpretes lo estén llevando bien. ¿Qué significa esto entonces en el contexto de las ciudades? Esta ciudad se sitúa en el sur de Francia, en la Camarga, Arles. ¿Alguien lo conoce? ¿Han estado? Veo que algunos que sí. Pues es un proyecto fantástico. La idea era reconocer el medio ambiente en el que se sitúa Arles. Ha sido financiado por la Fundación Mayer-Hoffmann. Su dinero viene de la industria farmacéutica. Tenía mucho que ver realmente con aquí, el Palmetto era un terreno industrial en el pasado y fue comprado por esta fundación y ahora se ha convertido en un centro de experimentación en los materiales basados en la biología. Por ejemplo, girasoles, ¿no? Plantas que existen en esa zona, buscando maneras de aprovechar esas plantas, esos productos para invitar la reinnovación. Frank Gehry fue invitado, el gran arquitecto amigo mío. Él diseñó esa torre en el centro. Y durante todos estos años han invitado a muchos talleres científicos, doctorandas, para experimentar con varios materiales, ¿no?
han conseguido, gracias a esto, crear una nueva cadena de suministro económico para el medio ambiente. Están llevando su proyecto a otras ciudades del mundo para que analicen los materiales bios de su lugar para buscar nuevas aplicaciones. Aquí ven algunos de los científicos experimentando con la sal. Han también utilizado los desechos de los girasoles, sal, minerales naturales que se pueden encontrar allí en esa zona de la Camarga. Es un gran ejemplo de lo que podemos llamar un centro para la vida, con un futuro en mente, la transición de una industria entera, el entorno construido, siempre teniendo en mente la prosperidad económica de la ciudad, y ahora está tejiendo redes ya con otras ciudades. Un gran ejemplo. Espero que estén de acuerdo. Este proyecto es el único que no se sitúa en una ciudad, pero quería mencionarlo. Es en Pembrokeshire, en Gales, apoyado por la Fundación de la Vida Silvestre, WWF. En una zona con un pasado de pues la crianza de gallinas, pero ha sido una zona siempre que ha apoyado su conservación, reconociendo que hay que siempre, sin embargo, tener en cuenta la vida económica de las personas. No se puede obsesionar con la conservación del medio ambiente. Hay que tener en cuenta esas otras partes de la vida, ¿no? Y esto significa invitar a estos sectores a cambiar, ¿no?, sus procesos, introducir fertilizantes, por ejemplo, naturales, no químicas. Significa involucrar a las universidades, las comunidades, para que todos tengan un papel activo en la transición que se busca. Y este proyecto se llama el Wholescape, el paisaje entero, se podría traducir, y ofrece un buen ejemplo de cómo hay que y cómo se puede involucrar todos estos actores, ¿no?, en un proyecto de conservación. Siguiente pregunta: ¿en qué sistema se inscribe Santa Cruz de Tenerife que necesitan regeneración? En ecología, cultura, economía, ¿cómo podrías tú convertirte en un agente regenerativo? 5. La vida funciona a través de campos de energía. Les voy a ofrecer otro ejemplo internacional de la ciudad de Melbourne, en Australia. En el año 2019, Australia sufrió algunos de los incendios más devastadores de su historia, luego seguido por la pandemia. Y Melbourne sufrió algunos de los confinamientos más serios de todo el país. Hubo esta iniciativa, Regen Melbourne, apoyado en principio por el WWF. La idea era identificar qué se quería para la ciudad, qué valores querían priorizar, cómo querían hacerse ver en el futuro. Trabajó con el modelo de la economía del donut, ¿no?,
incluir diferentes capas de este cambio que tendría que llevarse a cabo después de la pandemia. Y se creó este donut de Melbourne, identificando cómo iba a cambiar los sistemas sociales, cómo restaurar sistemas naturales y qué serían el cambio de diseño de gobernanza de la ciudad. Y en la tercera etapa ahora tiene 3 retos concretos que fueron identificados. Primero fue un proyecto que tenía que ver con una ciudad, un río, Birrarung, que atraviesa la ciudad. Querían hacer posible que la gente nadase. Para hacer esto había que atacar todo lo que pasaba en el norte de la ciudad, ¿no? La idea era crear un campo de energía alrededor de ese río para limpiar toda la industria que se llevaba a cabo en la parte norte del río, ¿no? Todas las pesticidas, todas las químicas que se echaba al río que hacía imposible nadar allí. Algo parecido pasó en París, ¿no? No sé si se llegó a conseguir que ese agua fuese potable. Yo no sé si yo bebería ese agua, pero bueno, vimos ahí una idea parecida, ¿no? Otro proyecto suyo fue el llamado 300.000 calles. La idea era hacer que todas las calles en Melbourne tuviesen sombra, fuesen seguros para que los niños jugasen y que tuviesen una comunidad muy unida. Y el último proyecto eran las ciudades de 15 minutos, que debería de haber producción de comida a 15 minutos de cada barrio, para que la gente pudiera comprar comida local, realmente local, no comida traída de fuera de la ciudad. Es realmente un ejemplo fantástico de un proyecto que ha sido muy completo, ¿no? Region Melbourne ha podido actuar como este agente central, a diferencia de Sheffield, que está en un estado mucho más, bueno, están empezando todavía. Campos regenerativos en todo el mundo. Bueno, estos son unos ejemplos de empresas que están trabajando con esta idea. Pregunta entonces, pues, ¿cómo podrías tú ayudar a apoyar esos campos de energía? Número 6. La vida evoluciona en los nodos críticos. Yo aprendí mucho en Curitiba sobre la llamada acupuntura urbana de Jaime Lerner. Él transformó esta ciudad y uno de sus proyectos ya se ha aplicado en muchos otros países, los sistemas de movilidad. Rescataron un río que antiguamente estaba cubierta por una gran carretera y en este proyecto crearon todo un nuevo barrio, transformaron la calidad del aire de la ciudad, realmente afectó a muchos sistemas distintos en la ciudad. Se puede también transformar una ciudad trabajando con genios. Este es, desde luego, el Museo Guggenheim en Bilbao de Frank Gehry. Fue parte de la última transformación de la ciudad de Bilbao. Ahora está trabajando en su siguiente fase de transformación. Vamos a escuchar sobre esto más tarde y vamos a escuchar sobre lo que puede hacer un gran edificio cuando forma parte de una gran estrategia.
Las ciudades pueden funcionar como nodos en el bioregionalismo urbano. Estamos empezando a pensar mucho en las ciudades así. Es una área muy emergente. Hay algunos ejemplos aquí. Barichara en Colombia. Allí existen muchas fundaciones que están intentando financiar restauración liderado por los ciudadanos. Es un pueblo pequeño realmente, pero está funcionando como un nodo que está ahora viajando por todos los Estados Unidos y Europa. Este año también va a venir a trabajar con nosotros. Otro ejemplo aquí es de Nueva Zelanda, el corredor del río Avon en Otakaro, Christchurch. Es un programa de restauración del río después de los terremotos que sufrieron esa parte de Nueva Zelanda. Se han unido con las comunidades maorí para analizar esos corredores ecológicos. Tuvieron que reconstruir cientos de miles de viviendas, pero querían hacerlo de una manera más ecológica y con más conexión con la vida antigua en esa parte del país. Por último, la vida es evolutiva y se desarrolla. Esto es un principio clave de los sistemas vivos y atraviesa todo lo que hacemos. Nada se queda sin mover. Todo está en movimiento. Hay muchos ejemplos de proyectos que están priorizando ese principio. Aquí tenemos el resumen, ¿no? Trabajamos para cambiar los sistemas económicos humanos, los sistemas culturales humanos. Regeneramos los sistemas de apoyo debido que necesitamos, pero hay dos factores clave que tienen que envolver todo este cambio transformador. Primero, tiene que haber una cultura de innovación regenerativa y ecosistemas de regeneración que trabajan con las características únicas biológicas de cada lugar. Luego tiene que haber un compromiso a la evolución humana y un desarrollo de la conciencia. No atajar los problemas, sino celebrar la singularidad del lugar. Santa Cruz de Tenerife, las Islas Canarias, está anidado dentro del continente africano y hay que centrarse en esto. Voy a dejarlo allí porque sé que he pasado mi franja, pero muchísimas gracias por su atención y espero poder conocerles más tarde en el taller. Gracias.